Buenas noches a todos. Continuamos con el estudio del libro La ciencia oculta de Enrique Renard. Comenzamos hoy el capítulo 13, los maestros y las iniciaciones mayores. Hay una beatitud y un poder más allá de nosotros mismos, que viene en ayuda de aquellos que están preparados para recibirlo. Nos dirigimos respetuosamente hacia aquella beatitud, aquellas grandes fuentes de las cuales emanan incesantemente la fortaleza y la inspiración hacia todos los que estamos resueltos a abandonar el yo personal para desarrollarnos, aprender y compartir fraternalmente y sin reservas. Clara Brunier. Comenzamos entonces, capítulo 3. Los maestros y las iniciaciones mayores. En prácticamente todas las escuelas esotéricas contemporáneas se suele hablar de los maestros de la jerarquía planetaria o hermandad blanca, como algunos la llaman. Lo curioso, sin embargo, es comprobar que esas escuelas entregan poca o ninguna información sobre esta organización. Y como resultado, se suele especular en términos de si es razonable de suponer que existe. Muchas personas no saben nada de los seres que componen esta jerarquía, de la realidad de su existencia, ni del servicio que prestan a la humanidad. Todo estudiante y practicante serio de teosofía debe estar informado al respecto. Recordemos que jerarquía quiere decir orden sagrado. Jerar es algo separado y arquía es gobernar. La evolución del estado de conciencia en seres humanos es un hecho comprobable, pero una observación de la gente en general indica la existencia de diferentes estados de conciencia, a veces bastante pronunciados, como se ha indicado anteriormente. Como resultado, la conclusión lógica es que hay personas que, habiendo encarnado con mayor frecuencia que otros, tienen en consecuencia un estado de conciencia más despierto. Este avance también ocurre dada la forma de vida que el individuo elige para sí, que es conducente al desarrollo interior con mayor presteza o mayor lentitud. Entonces, el objeto de la reencarnación es capacitar al alma, progresar en conocimiento y en bondad por todas las experiencias obtenidas en cada una de ellas. Es imposible lograr la perfección espiritual en una sola encarnación, por lo que es necesario que el alma retorne a la tierra una y otra vez para que aprenda lo que la escuela de la vida tiene para enseñarle. Inevitablemente, y cualquiera sea la cantidad de tiempo empleada, llega un momento en que el desarrollo interior y el estado de conciencia que produce llegan a su máxima posibilidad dentro del potencial humano. El individuo ha llegado a un punto de sabiduría, inteligencia y perfección moral e intelectual de tales proporciones que no precisa de más encarnaciones. Ello ocurre cuando la persona es capaz de manifestar una personalidad que iguala en perfección a la de su ser interno, su verdadera individualidad. Es decir, cuando su mente, sus emociones y deseos y su cuerpo físico son un reflejo preciso de esta. Se ha transformado en un ser humano perfeccionado, pero junto a su liberación de encarnaciones futuras, se le añade la obligación moral del servicio a sus semejantes que se hallan aún en el sendero de la evolución humana. Se le dan entonces un número de opciones para llevar a cabo tal servicio. Y el individuo es quien tiene que elegir de acuerdo a las necesidades más urgentes o para las que él se considere mejor preparado. Una vez que él ha seleccionado un determinado campo de acción y se le considera apropiado y necesario, se le añade el trabajo de la jerarquía después de recibir la quinta iniciación mayor.
la que definitivamente libera al individuo de futuras encarnaciones, pero que no le impide encarnar voluntariamente para llevar a cabo el trabajo que ha escogido. Es ahora un adepto, un Mahatma, que quiere decir gran alma, como se les conoce en la India. Estos maestros o adeptos transitaron el mismo camino o sendero que nosotros estamos recorriendo actualmente, marcado por supuesto por el error. Ellos han concluido su jornada humana. Son un ser humano completo y perfecto. Aquel a quien la vida física ya no tiene más lecciones que enseñarles. Entre las desinformaciones existentes sobre la jerarquía planetaria se encuentra aquella que habla de esos adeptos como maestros ascendidos, entre comillas. Esta desafortunada descripción connota la idea de que los maestros ascendieron a un cielo lejano, allá arriba, y que ya no tienen un cuerpo físico. La idea proviene de la presunta ascensión de Jesucristo al cielo después de su crucifixión, presenciada, según se nos dice en los evangelios, por María Magdalena, única testigo del maestro, entre comillas, subiendo al cielo en cuerpo físico como un cohete interplanetario. El lector no necesita reflexionar mucho para concluir en lo absurdo de semejante idea, toda vez que el cielo no es un lugar físico. Aparte del hecho de que, como todos sabemos, en el espacio no hay arriba ni abajo. Y la idea de ascender físicamente es algo sin sentido. Si vamos a asumir que los adeptos de la Hermandad Blanca son una realidad, lo primero es descartar ideas sin sentido. Ahora bien, si se nos aclara que todo el asunto es metafórico y que tal ascensión, entre comillas, es un cambio en el estado de conciencia del maestro, es algo que se puede entender. Pero aún no he conseguido hallar esta aplicación en la Biblia. Entre tanto, estaremos en situación de informar que los maestros de la jerarquía actual no han ascendido a parte alguna simplemente porque el trabajo que realizan por nosotros tiene lugar en el plano físico. Para ello deben tener un cuerpo físico nacido de mujer, como el de cualquier otro ser humano. Condición obligatoria para permitirles llevar a cabo la labor que ejecutan. Se habla de alrededor de 60 maestros encarnados que representan entre 30 y 40 años. Y además se nos dice que su cuerpo físico puede durar más o menos 600 años. Son seres tan perfeccionados que no tienen límites en energía para regenerar sus células, por lo que aparentan ser muchísimo más jóvenes de lo que realmente son. Y como no tienen karma y controlan totalmente sus vehículos inferiores, pues tampoco tienen enfermedades. Recurramos entonces al sentido común y guiémonos por lo que los propios maestros han dicho en lo concerniente a su existencia. En una carta a Henry Olcott, uno de los fundadores de la Sociedad Teosófica en Nueva York en 1875, el maestro Serapis Bey, adepto en sexta iniciación mayor, le dice: ha llegado el momento en que debo decirle quién soy. No soy un espíritu desencarnado, hermano mío. Soy un hombre en cuerpo físico viviente. Y cierra la cita. Esto nos lo dice en la Carta de los Maestros de Sabiduría en la compilación de Jnanadasana en la segunda serie. Este párrafo es solamente uno de una misiva más larga, cuyo original se halla en la biblioteca del Museo Británico en Londres, conjuntamente con los originales de las cartas de otros maestros dirigidas al señor Sinet en una correspondencia que tuvo lugar entre 1880 y 1885, en donde queda perfectamente en claro que los maestros que nos entregaron la teosofía tienen cuerpo físico. Las cartas están bien preservadas
y pueden ser vistas en esa biblioteca por quien lo solicite. Como dice el texto, entre 1880 y 1885, dos ciudadanos británicos, Alfred Sinnett y Alan Hume, fueron receptores de cerca de 160 cartas procedentes de dos maestros de la jerarquía, dando origen a lo que se puede considerar una dispensa de conocimiento filosófico, exotérico y esotéricos. Esa comunicación estuvo por un lapso de algo más de 4 años y los maestros fueron el maestro KH y el maestro M. Adelante, Daniel. Bueno, también aquí, para recordar, la propia Blavatsky también narra que la primera vez que ella ve a su maestro en cuerpo físico lo consigue en Londres, en unos desfiles que hubo para la conmemoración, creo que era la Feria Mundial, no recuerdo. Algo así narra ella, ella misma hace la narración, donde conoció al maestro M, al maestro Moria, en cuerpo físico. Y bueno, es otra prueba más de que los maestros en esa época estaban encarnados en la tierra para el momento cuando se creó la sociedad teosófica. Gracias, Carlos. ¿Puedo Gracias. decir algo? Claro, Ángela, adelante. Ahora también hay maestros encarnados en lo físico, no solo en esa época, porque ellos de tiempo en tiempo, lo que pasa es que la gran jerarquía se dice que tiene 120 años en el cuales ellos se hacen más visibles que otros. Después la jerarquía recoge, como se dice, sus miembros y ya nadie se vuelve a saber de él. Pero en este momento también hay maestros en cuerpo físico. Lo que pasa es que puede que un maestro pase incluso por el lado de uno y uno no lo reconoce porque no está a su mismo nivel, digamos, de iniciación. Gracias. Sí, gracias, Ángela. Pues sí, como dice, y son los que dicen que han mantenido la paz en muchos sitios, en lo que se puede, como no pueden intervenir de manera directa, pero emiten sus energías. Es necesario, sin embargo, referirnos a la aclaración que hace Madame Blavatsky al respecto. Y cita, el verdadero Mahatma no es su cuerpo físico, sino su manas, su mente superior, que se halla inseparablemente unida a su Atma, su verdadero ser, y al vehículo de este, Buddhi, su alma espiritual. De modo que describir a los maestros ascendidos como papacitos cósmicos que se van a hacer cargo de solucionar nuestros problemas es otra falacia descomunal. El maestro Moria es perfectamente claro cuando le advierte en una carta a Sinet, y cito, somos líderes, no nodrizas. Eso era lo mismo que estábamos comentando ahorita por la pregunta de Maida, que nos extendimos y todos dimos nuestras opiniones, pues los maestros solo señalan el camino, pero ese camino debe ser recorrido por cada uno de nosotros. Ellos son una guía, emiten energías para el beneficio de todos, pero además no deben ser confundidos con dioses, como dice aquí el texto, como papacitos cósmicos, porque no constituyen una entidad a la que pueda aplicársele ese término. Hoy en día existe la desafortunada tendencia a creer en canalizaciones espirituales de personas que aseguran estar en contacto con seres cósmicos, con arcángeles y, por cierto, con los maestros ascendidos, como les llaman. Podemos contarlos por cientos. Esto tuvo lugar también durante los comienzos de la Sociedad Teosófica, cuando un autoproclamado clarividente de apellido Osley manifestó que el maestro Kutumi lo había visitado personalmente y tenido una conversación con él. Informado al respecto, el maestro le pidió a uno de sus discípulos, Dual-Kul, ahora un adepto, que le escribiera al señor Sinet para negar el encuentro. Dual-Kul escribió, cito, quien quiera que haya sido la persona que el señor Wesley vio y con quien conversó, no fue Kutumi. Esto lo dice en la carta de los Mahatmas en orden cronológico,
en la página 253. Si el estudiante de esoterismo quiere seguir siendo parte del mundo real, algo altamente deseable, debe aprender a discriminar entre el mundo de la realidad y el de los deseos personales imaginarios. Hay también aquellos que aseguran estar en contacto con arcángeles y con los avatares que nos han visitado. Y hay un número mayor aún preparados y ansiosos para escuchar a esas personas debido al simple hecho de que les gusta lo que oyen y desean intensamente que sea verdad. Pero aceptar abiertamente algo que se nos dice simplemente porque nos gusta lo dicho es una actitud infantil conducente al error y al autoengaño. Es útil recordar que la esfera astral de la Tierra cuenta en sus niveles inferiores con una verdadera pléyade de entidades indeseables listas para suplantar a maestros y a entidades espirituales cuando clarividentes inexpertos accidentalmente se ponen en contacto con ellos en sesiones espiritistas. Esas entidades son una realidad y desafortunadamente los clarividentes y los medios no tienen forma de certificar que la entidad con la que han tomado contacto es la invocada. Y esa tendencia aún es muy actual. Como dice el texto, algunos se autoengañan y otros se dejan orientar por falsos gurús, por charlatanes e impostores que solo son motivados por el egoísmo, afirmando que se comunican con maestros de sabiduría. Debemos guiarnos por el sentido común, por la intuición y no dejarnos embaucar por estas personas. Los maestros están a un nivel muy alto, a una densidad muy sutil. Para ellos es un gran gasto de energía bajar a ciertas dimensiones. Incluso algunos ni pueden hacerlo. Es necesario también entender que los maestros se ponen muy rara vez en contacto con personas que no son iniciados. Y si lo hacen, se debe a dos razones. A, la persona a quien visita se ha ganado esa visita atendida a su manera de vivir. Y B, personas consideradas aptas para llevar a cabo algún tipo de trabajo que el maestro necesite efectuar. En este último caso, a la persona visitada se le ofrecerá prestar su colaboración, si lo desea. Aparte de estas dos razones, el contacto es prácticamente inexistente, excepto con discípulos directos. Y hay que añadir el hecho de que los maestros no están interesados en que su existencia pase a ser de conocimiento público. En su primera carta al señor Sinet, el maestro KH escribe, y cito, nosotros no deseamos que usted pruebe al público concluyentemente el hecho de nuestra existencia. Trate de entender que mientras existan dudas en la gente, habrá curiosidad y deseos de investigar, y que la investigación estimula la reflexión, que a su vez estimula el esfuerzo. Pero si nuestro secreto se propaga y se vulgariza, no solamente no derivará ello en algún beneficio para la sociedad, sino que además nuestra privacidad se vería continuamente amenazada y tendríamos que estar constantemente preservándola a un costo irrazonable de energías. Esta está en la carta de los Mahatmas. Tenemos en consecuencia razones de más para asumir que ponerse en contacto con adeptos de la hermandad no es algo fácil de lograr, a menos que seamos discípulos directos de alguno de los maestros o gente sinceramente dispuesta para trabajar por ellos sin esperar algo a cambio y siempre que estemos adecuadamente cualificados para la tarea por delante. Algunos quieren tener contacto directo con estos seres tan elevados, sin purificarse, sin controlar sus vehículos inferiores. Para lograr esa comunicación es necesario elevar la vibración hasta los planos espirituales en donde ellos se encuentran, en donde se desvanece la separación y prevalece la unidad.
Ellos están muy, muy, muy por encima del plano psíquico, que es solo al que muchos tienen acceso. Además, la persona que realmente tiene comunicaciones con ellos no lo dirá, no tiene por qué ni para qué hacerlo. Hay, por cierto, muchos que han inquirido acerca del origen de la jerarquía, cómo y cuándo se inició. Y esto es lo que se nos ha dicho. Hace cerca de 18 millones de años, en la alborada de la humanidad y durante la Lemuria o tercera raza raíz, arribaron a la Tierra desde el planeta que nosotros llamamos Venus un número de elevados adeptos espirituales. El objetivo de esta presencia fue el de ofrecer guía a la evolución de nuestra humanidad dentro de parámetros muy específicos. Se les llama los señores de la llama y su líder, no, se les llama los señores de la llama y su número es aparentemente 12. El otro nombre que se les da es el de Kumaras y su líder es un ser espiritualmente muy elevado a quien se le llama el Sanat Kumara o Señor de nuestro mundo. Estos Kumaras originales no tienen cuerpo físico, atendida su elevada condición espiritual y dado el hecho de que aparentemente su trabajo no lo requiere. Entonces ya sí es un tema más, como más denso, más profundo de los Kumaras. Comencemos con lo que nos habla aquí primero el texto de la raza raíz. Recordemos que las razas raíz son etapas en la evolución humana que corresponden a estadios de desarrollo. Cada raza tiene 7 subrazas. Cada subraza tiene 7 grupos de familia o de naciones. Y luego cada una de ellas tiene 7 tribus. También se nos ha dicho, y ya lo hemos estudiado, que en cada raza raíz se nos da un sentido. La primera raza es llamada polar y se nos dio el oído. La segunda es la hiperbórea, se nos dio el tacto. La tercera, la lemuria, que es la que hace la referencia en el texto, se nos dio la vista y la mente. En la cuarta, la atlante, se nos dio el gusto. En la quinta, la actual, es la aria y se nos dio el olfato. Se dice que en la sexta será clarividencia astral y la séptima clarividencia mental. En cuanto a los kumaras, son seres de gran pureza espiritual. Se dice que ellos, al igual que algunos avatares, se comprometieron a estar con el ser humano hasta que éste alcance la liberación o el adaptado, o por lo menos la tercera iniciación. Aquí hay una parte curiosa que yo estuve investigando, pero habla de aparentemente 12 kumaras, pero yo solamente pues encontré, si después alguno puede aclararme, se le agradece, solamente 7 kumaras, que eran 4 exotéricos, que son Sanat Kumara como líder, Sanandana, Sanaka y Sanatana, y 3 secretos o esotéricos, que son Sana Kapila y Sanat Sujata. Nuestro planeta está salvaguardado por toda la jerarquía y por Sanat Kumara como su líder espiritual. Incluso en alguna parte también leí, no recuerdo dónde, que el aura del Sanat, de Sanat Kumara abarca toda la Tierra. El sentido común dicta que el proceso evolutivo de la humanidad es algo eminentemente complejo, lo cual establece la necesidad de asistencia y regulaciones. Las leyes de la naturaleza claramente no bastan para controlar la multiplicidad de energías que intervienen en la dinámica del proceso. En consecuencia, un grupo de seres internamente desarrollados, potentes y profundamente conocedores han sido designados para prestar ayuda a todo aquello que precisa ser guiado. Y es en consecuencia lógico suponer que aquellos provenientes de alguna fuente exterior a nuestro planeta, producto de otra humanidad evolucionada millones de años antes que la nuestra, ha producido adeptos que pueden ser añadidos al esfuerzo y que eventualmente tomen control de la situación en nuestro beneficio. Y esto es lo que dio origen a nuestra jerarquía planetaria.
a la cual muchos ocultistas se refieren como el gobierno interno del mundo. Este título puede ser confundidor porque nuestra idea de gobierno, incluso con nuestras nociones de democracia, es en buena medida coercitivo, pero la jerarquía no opera de esa manera. Para comenzar, hay que entender que los adeptos ven su acción severamente limitada en términos de lo que pueden hacer por nosotros. Todo lo que se les permite es situar en las corrientes mentales poderosas formas de pensamiento en la esperanza de que estas influencian a nuestros líderes políticos y religiosos a tomar las decisiones correctas en favor de la gente que representan. También se les permite ayudar a individuos en caso de extrema necesidad, pero ocurre que los beneficiados rara vez van a estar en situación de verificar quién les ha ayudado a solucionar su problema y lo atribuyen al azar o a la voluntad de Dios. Los maestros, encarnados o no, acompañan a la humanidad y a cada ser vivo. Ellos cambian, como dice el texto, la frecuencia vibracional, estabilizan, equilibran. Solo su presencia conlleva un campo de fuerza que contribuye a armonizar, serenizar y atraer paz. No tienen jamás inacción, siempre están en acción, pero no con apegos o con intereses personales. Y además, no dejan perder la menor oportunidad para avivar la llama del amor y de la armonía. Son los colaboradores de la naturaleza y no sus subversores. Ellos no empujan, sino que inspiran, porque el esfuerzo debe ser de cada uno. Y remito otra vez a lo que dijo HPB, que el trabajo de los maestros no podríamos entenderlo a menos que seamos maestros. Pero podemos estar completamente seguros de que ellos mantienen la vida espiritual de la humanidad. Ingresar a la hermandad. La precondición esencial para ingresar a la hermandad blanca es haber logrado la perfección como ser humano. Curiosamente, cuando tratamos de explicar el proceder erróneo de una persona, decimos, bueno, errar es humano. Se equivocó porque después de todo es humano. Esto, por cierto, es incorrecto. Los errores en que caemos los seres humanos los cometemos porque todavía no somos seres verdaderamente humanos. Presumiblemente, el ser humano se distingue de los animales porque tiene la facultad de racionalizar, algo ausente en el reino animal. Es decir, tiene la capacidad analítica para discriminar entre lo apropiado y lo inapropiado, y la libertad para proceder en una u otra dirección. Debido a ello, pasa a ser moralmente responsable por sus actos en las decisiones que toma, pero su humanidad aún no está completa. Pese a su condición humana, frecuentemente se equivoca e incluso a veces recurre a la violencia con objeto de lograr ciertos fines. Debe, sin embargo, entender que por razones verdaderamente humanas, semejante actitud es inaceptable, aunque evitar ese mal proceder le represente una considerable pérdida personal. La violencia es algo propio de la ley de la jungla, que se identifica con el comportamiento animal. Y este es producto de ciertos parámetros de comportamiento impuestos al reino animal por medio del instinto. Son los dictados de la naturaleza para ese reino. Nos enorgullecemos al considerarnos como la corona de la creación, en homenaje a nuestra racionalidad. Pero hablando con franqueza, ¿podemos realmente adjudicarnos semejante título cuando estamos gastando enormes sumas de dinero en la construcción de bombas
y todo material de guerra con el objeto de destruir a nuestros enemigos. Olvidamos invariablemente que todos los problemas entre países tienen la solución cuando hay de por medio buena voluntad y cuando abandonamos intenciones caracterizadas por la ambición desmedida y el egoísmo de la ventaja personal. La teosofía postula la evolución, es decir, no se crea nada perfecto, sino que se va desarrollando y evolucionando. Y desde el punto de vista evolutivo, las ambiciones, el egoísmo, la maldad, viene de la falta de desarrollo, de un crecimiento incompleto, porque como nos dice aquí el texto, aún no somos seres verdaderamente humanos. Estamos estudiando para eso, para ser humanos. Me recuerdo lo que comentaba el profesor, que hacía siempre la similitud de aquel que estaba estudiando derecho. Aún no era un abogado. ¿Por qué? Porque no se ha graduado, está estudiando. Así pasa con nosotros. Estamos aprendiendo a ser verdaderamente seres humanos. La historia de nuestra humanidad está teñida de sangre, con la mayoría de las religiones, especialmente las occidentales, sorprendentemente siendo una de las principales causas de conflictos bélicos de una ferocidad propia de animales depredadores. Incluso, en algunos casos, hemos llegado al cinismo de considerar estos conflictos como guerras santas. Este último término es solamente retórica política de líderes políticos ansiosos del poder personal, que se distinguen solamente por el egoísmo de su ambición. El soñoliento estado de conciencia de millones les hace creer ciegamente en lo que estas personas les dicen y les hacen seguir sus enseñanzas con igual ceguera, sin el menor esfuerzo por verificar su validez. El resultado es un horror y un dolor por encima de todo lo inimaginable, para no hablar del descomunal costo financiero que esas guerras representan, causa de desbalance económico de algunos de los países involucrados. Estos son dineros que deberían emplearse en alimentar a los millones de niños que cada 2 segundos mueren de hambre en este mundo, de acuerdo con cifras de la ONU. Y cualesquiera que alimente la idea de que la ley del karma no les va a pasar la cuenta por semejante inmoralidad, está profundamente equivocado. Quienes perpetran este atentado contra los niños y la dignidad humana no sospechan lo que les espera como resultado del horrible sufrimiento que han causado a seres inocentes a quienes debieran sustentar y proteger. Aquí en el texto podemos ver que las circunstancias, la cultura, el estadio y la moralidad influyen en la determinación del bien o del mal. Un ejemplo de esto son los terroristas, que matan en nombre de su Dios. Otro ejemplo son las atrocidades que ha hecho la Iglesia Católica, como es el caso de Giordano Bruno, a quien quemaron vivo por haber desafiado e ir contra las ideas vigentes en aquel momento. También está el caso de Sócrates, que fue obligado a tomar cicuta por mantener libertad intelectual, por fomentar el desapego de la religión e instar a fomentar las virtudes. ¿Por qué será que nos embarcamos en tales conflictos en lugar de sentarnos a conversar con nuestros enemigos, que aunque no nos guste, son nuestros hermanos, para escuchar sus problemas en vez de egoístamente preocuparnos únicamente de los nuestros o de nuestros intereses creados? Este interrogante tiene fácil respuesta. Incurrimos en ello porque, como dije anteriormente, todavía no somos seres humanos. Estamos en el proceso de transformarnos en seres humanos y nos va a tomar una considerable cantidad de tiempo llegar a ese estado. Por lo que se está desarrollando en nosotros es de una belleza, una sabiduría y un esplendor imposibles de describir adecuadamente. Y tales cosas
toman tiempo. Con cada encarnación se capacita el alma, progresa en conocimiento y progresa también en bondad, gracias a las experiencias obtenidas en cada una de ellas. Aunque en algunas encarnaciones seremos un poco torpes y necesitaremos repetir una y otra vez la misma experiencia. Cuando vemos que hay quienes son más avanzados que otros en su estado de conciencia, no debemos considerar esto como ciertas personas siendo mejores que otras. Ocurre que son almas más viejas, con más encarnaciones y en consecuencia más completas. Ya se van aproximando al fin de su jornada evolutiva y ello va gradualmente transformándolos en seres verdaderamente humanos. Eventualmente llegarán a codearse con los maestros, con los mahatmas, su desarrollo personal despertando el potencial que nos es inherente. Han logrado su liberación, la meta hacia la cual todos nos vamos moviendo inevitablemente. Siendo seres humanos perfeccionados, se han ganado su acceso a las filas del grupo de adeptos que componen la jerarquía. Todos en esencia somos iguales, somos espíritu. La diferencia está en los estados de conciencia. Y también se nos dice que los brazos de los maestros siempre están abiertos. Somos nosotros, llevando una vida guiada por el amor, por la comprensión y el servicio desinteresado, los que con propio esfuerzo nos hacemos candidatos al feliz encuentro. Iniciaciones mayores. Se nos dice que a medida que un individuo se va desarrollando, gradualmente a lo largo de sucesivas encarnaciones, eventualmente llega a un punto de avance interno que le confiere la primera iniciación mayor. Esta puede ocurrir a un nivel que puede no ser percibido por el individuo, porque estas iniciaciones se reciben solamente en el plano astral, vale decir, la esfera astral de la Tierra. Y esto es algo que hay que explicar. Una iniciación es una entrega de energía cósmica con el único y exclusivo propósito de ayudar a la humanidad. Es un abandono completo del egoísmo personal. Se da solo en los planos sutiles y mientras más alta la iniciación, más alto el plano donde se ejecuta. Es una entrega de poderes y facultades. Durante mis años de búsqueda, entré a organizaciones que daban iniciaciones. Algunas de estas con elaboradas ceremonias donde los candidatos eran vestidos con túnicas blancas y con una parafernalia que se estima apropiada para la ocasión. En algunos casos, hubo la exigencia de pagar un dinero por la iniciación. Siendo este el caso, la iniciación no servirá para nada. Me tomó un tiempo recibir la información apropiada sobre las legítimas iniciaciones y las razones de por qué no pueden ser otorgadas a nivel físico, ni mucho menos por un pago de dinero. La verdadera iniciación representa el único impulso que se nos entrega desde fuera de nosotros y representa una expansión de conciencia que nos permite ascender un peldaño más en la escala de la evolución individual. Pero para recibirla, tenemos que considerar nuestra forma de vida. No nos será otorgada por ninguna otra consideración salvo el mérito. Inevitablemente y después de muchas encarnaciones, todos somos candidatos para esta bendición. El tiempo que tome para recibirla estará determinada por nuestra forma de vida de esas encarnaciones. Claramente, en consecuencia, el asunto depende de nosotros mismos y de nadie más.
La adquisición de conocimiento trascendental debe ser ganada para que esos poderes sean usados de manera adecuada y no guiadas por el egoísmo. Además, es importante resaltar que no es una preparación mística, sino una entrega de poderes, ya que hay que estar preparados ética y moralmente. Se dice que en los procesos probatorios, el aspirante es asaltado totalmente por su lado psicológico para poner en evidencia todo germen bueno o no tan bueno que haya en su temperamento. En cada iniciación, el discípulo es ayudado a desarrollar su conciencia y en cada una hay una corroboración de lo que le dijo su maestro. El proceso incluye una ceremonia sencilla, en donde un adepto de sexta iniciación mayor es quien la otorga mediante un mantra especial y un cetro que exhibe al extremo superior una luz que semeja a un diamante y que es portadora de energía cósmica y que entrega al aspirante un estado de conciencia mayor. Esto ocurre mientras el cuerpo físico del aspirante duerme en el mundo físico y al despertar de su sueño físico experimentará una mayor medida de desarrollo en sus facultades y un cambio favorable en cuanto a disposición espiritual general en su ser interno. Un Mahatma es un personaje que mediante una preparación y educación especiales ha desarrollado aquellas facultades superiores y ha alcanzado aquel conocimiento espiritual que la humanidad común adquirirá después de pasar a través de innumerables series de reencarnaciones durante el proceso de evolución cósmica, siempre que como es natural, no vaya durante ellas en contra de los fines de la naturaleza y cause su propia aniquilación. Este proceso de autoevolución de los Mahatmas se extiende sobre un cierto número de encarnaciones, aunque comparativamente hablando son muy pocas. Pero, ¿qué es lo que encarna? La doctrina secreta, hasta donde ha sido revelada, muestra que los tres primeros principios mueren más o menos con la llamada muerte física. El cuarto principio, junto con las partes inferiores del quinto, donde residen las tendencias animales, tiene a Kamaloka por morada, donde sufre la agonía de la desintegración en forma proporcional a la intensidad de los deseos inferiores, mientras que es el manas superior, el hombre puro, el que está asociado con los principios sexto y séptimo, quien entra en el Devachan para disfrutar ahí los efectos de su buen karma y reencarnar después en una individualidad superior. Ahora bien, una entidad que está pasando por la instrucción oculta en sus sucesivos nacimientos, en cada encarnación, tiene gradualmente cada vez menos de ese manas inferior, hasta que llega el momento en que todo su manas, siendo de carácter totalmente elevado, está centrado en su individualidad superior. Es entonces cuando puede decidir, cuando puede decirse que tal persona se ha convertido en un Mahatma. En el momento de su muerte física, perecen los cuatro principios inferiores sin ningún sufrimiento, pues estos son para él, de hecho, como un adorno superficial que se quita o se pone a voluntad. El verdadero Mahatma no es entonces su cuerpo físico, sino ese manas superior que está inseparablemente
unido a Atma y a su vehículo, el sexto principio, una unión efectuada por él en un periodo comparativamente muy corto, debido a que sigue el proceso de autoevolución establecido por la filosofía oculta. Por eso, cuando la gente expresa el deseo de ver a un Mahatma, realmente no parecen entender qué es lo que piden. Mahatmas y Chelas, H.P. Blavatsky. Sublimemente desinteresado, hunde toda su personalidad en su trabajo y no se preocupa por las incomodidades ni por los oprobios personales que injustamente se le lancen. Carta de los Mahatmas. Muy bien. A continuación procedo con la invocación universal. Oh vida oculta que vibras en cada átomo, oh luz oculta que brillas en cada criatura, oh amor oculto que todo lo abarcas en la unidad. Que todo aquel que se sienta uno contigo sepa que, por lo tanto, es también uno con todos los demás.